Dice Hechos capítulo 3, versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Oremos. Gracias, nuestro buen Dios, gracias por las alabanzas, gracias por bendecirnos de tantas maneras desde que hemos despertado hoy, mientras el día transcurría también. Ahora estamos juntos, la iglesia que el Señor Jesucristo ha comprado a precio de sangre. Aparta este tiempo para bendecir tu nombre, darte gloria, porque tú eres digno de toda alabanza. Ahora abrimos la Escritura, reconociendo nuestra debilidad, nuestra insuficiencia, reconociendo, Señor, que necesitamos de ti en este tiempo para predicar, para escuchar, para atesorar en nuestros corazones, pero sobre todo para poner en práctica aquello que nosotros escuchamos. Oramos pidiendo la bendición de tu Espíritu Santo, su influencia en cada corazón en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Cuando comenzamos esta serie, el libro de los Hechos, yo le dije que mi deseo al finalizar el libro era que, con la ayuda del Señor, podamos conocer un poco más en profundidad qué es el Evangelio. Y si nosotros conocemos un poco más el Evangelio, luego tendremos más eficacia al compartirlos con otros y estaremos más animados. Uno siempre tiene facilidad para hablar de las cosas que conoce. Si conocemos en profundidad el Evangelio, por implicación resultará más fácil también poder compartirlos con otras personas. Hoy estamos delante de la segunda exposición del Evangelio que encontramos en este libro. Nuevamente estará a cargo del apóstol Pedro. Pareciera que este hombre cumplía a cabalidad aquellas palabras que Pablo dirigió a un pastor que estaba comenzando su ministerio: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Toda ocasión era buena para hablar del Señor Jesús. Pedro siempre aprovechaba las oportunidades que el Señor le daba. Creo que muchos de nosotros que tuvimos la experiencia de pasar por iglesias no saludables, de una doctrina un tanto cuestionable, y que hemos sido mal enseñados en cuanto a qué es el Evangelio.
Por implicación, cuando los compartíamos con otras personas, también era un poco defectuoso la manera en que lo hacíamos. Pero cuando llegamos al libro de los Hechos no debemos sentirnos desanimados por el tiempo que hemos perdido o pasado en aquellas iglesias de dudosa doctrina, sino que debemos sentirnos alentados de que hoy la gracia del Señor nos alcanza y podemos conocer un poquito más de lo que es el Evangelio. Antes de lamentarnos debemos decir gracias, Señor. Gracias por tu luz. ¿Saben qué? Hace unos años yo había viajado al norte, a la preciosa provincia de Jujuy. Y allí había conocido a un misionero mexicano que él estaba trabajando allí. En algunas partes un tanto, no remotas, pero sí alejadas de lo que es el centro. A mí me encantó conocerlo, me contagió su energía. Era un hombre muy laborioso, muy trabajador, muy entregado a la obra del Señor. Tenía actitudes dignas de imitar. Un gran hombre de Dios. Levantaron una iglesia en un lugar un tanto alejado del centro, tal vez difícil de acceso para los hermanos, pero compraron una Trafic. Entonces él pasaba a buscar a todos los hermanos, casa por casa, y luego los llevaba hasta la reunión. Él cantaba con mucha fuerza, en un tono tan alto que solamente él llegaba. Pero tenía mucha energía. Sus hijos, en aquel momento adolescentes, también colaboraban con él en la obra, ya sea en la música o en alguna otra área del ministerio. A mí me gustó porque era muy enérgico, muy involucrado. Hasta daba clases de seminario a los miembros de la iglesia. Si usted iba por primera vez a la reunión, era muy probable que él te bautizara en las aguas inmediatamente, así como estaba. A mí me gustó mucho, no eso, pero sí su forma de trabajar. De hecho, recomendé a una persona que asistiera a esa iglesia. Y así lo hizo, creo que hasta el día de hoy sigue asistiendo a ese lugar. Pero yo creo que este hombre necesitaba una Aquila y Priscila en su vida. Que lo tomaran aparte y les pusieran mejor un poco del camino de Dios. Sobre todo en un aspecto de su ministerio, el evangelismo. Esa fue la parte que no pude abrazar del misionero mexicano. Él tenía un método que era el de compartir ciertas cosas del evangelio, con algunos versículos de cabecera. Esa era su manera. Y luego llevaba a sus oyentes a repetir una oración en la cual decían que recibían y aceptaban al Señor Jesús como su Salvador. Él trabajaba de esta manera. Luego él anotaba sus nombres y las personas se iban. Él tenía un registro de cuántas personas supuestamente hicieron una profesión de fe. Y cuando llegaba a fin de mes, él la publicaba por Facebook. Entonces veías que un montón de personas hicieron profesión de fe. A su vez él enseñaba este método a los miembros de la iglesia y ellos lo practicaban y semanalmente reportaban cuántas personas creyeron. Yo llegué a la conclusión de que en un par de años él iba a ganar a toda la provincia de Jujuy para Cristo, porque solamente tiene entre 700.000 personas y 800.000. Pero luego nosotros abrimos nuestras Biblias en los evangelios o en los hechos y no vemos una cosa semejante en los apóstoles ni en la iglesia naciente. No vemos algo parecido, nada por el estilo. Pedro dio un primer sermón, expuso por primera vez el evangelio y llegaron 3.000 personas a recibir a Cristo. ¡Wow! Pero él nunca pidió a sus oyentes que realizaran una oración como algo mágico que luego lo introducía directamente al cuerpo de Cristo o ahora comenzaban a ser hijos de Dios. No hizo eso. Aquí estamos delante de su segundo mensaje evangelístico. En el capítulo 4, versículo 4, literalmente se nos dice que 5.000 varones se añadieron aquel día. Teníamos 3.000 personas, ahora tenemos 5.000 varones más. Entonces nos preguntamos, ¿hay un método particular que nos ayude a nosotros a tener eficacia y a ganar muchas almas para Cristo? Bueno, el éxito ministerial que podemos decir que tenía Pedro no se basa en la cantidad de personas que creen, sino en la fidelidad a Dios
y a su palabra, en el mensaje que a él se le encomendó. Eso era tener éxito en el ministerio. Ser fiel a Dios, ser fiel al mensaje. Nosotros vemos que más adelante los apóstoles predican y podríamos decir que no les fue tan bien, porque algunos de ellos inclusive ni siquiera llegaron a terminar de predicar y terminaron muriendo. ¿Podríamos decir que fracasaron? Claro que no, sino que triunfaron porque fueron fieles al mensaje. Y hoy nosotros, la Iglesia de Cristo del siglo XXI, nos interesa este mensaje. Nos interesa este evangelio que ellos proclamaban, porque pienso yo que cuando uno comparte el evangelio quiere tener eficacia. No estoy diciendo que quiere traer a la persona a la iglesia, sino que quiere exponer correctamente el evangelio. Ser fiel a Dios y ser fiel a la Escritura. Por eso me parece adecuado analizar este segundo mensaje que el apóstol Pedro estará entregando, que el Espíritu Santo inspiró y reservó para nosotros hoy. Así que vamos a ver eso, con la ayuda del Señor, el segundo mensaje de Pedro. Nuestro contexto inmediato, venimos de la curación de un cojo de nacimiento. Pedro y Juan entraban al templo, este estaba allí en la puerta, llamado La Hermosa, y por la fe en el Señor Jesucristo, este hombre se pone de pie. Fue sanado completamente y entró al templo alabando a Dios junto a Pedro y Juan. Pero esta maravilla que se vio en aquel momento no podría pasar desapercibida. Dice que el pueblo estaba atónito viendo esto que estaba sucediendo. Era como un shock emocional, la gente se llenó de asombro. ¿Y cuál es nuestra tendencia natural como hombres caídos? Abocarnos inmediatamente a los hombres antes que darle la gloria a Dios. Algo especial deben tener esos hombres. Eso fue lo que hicieron esas personas, por eso se reunieron alrededor de él. Bueno, el bosquejo del sermón es muy similar al primer mensaje que el apóstol dio. Él tiene una introducción en esta oportunidad. La curación del cojo de nacimiento ya logró que la atención de las personas se fijaran en él. Solamente ahora restaba que él predique porque toda la atención ya estaba allí. Después él continúa con un desarrollo y finalmente explica, luego el desarrollo y finalmente hay una aplicación práctica para los congregados. Algo a lo que tienen que responder. Introducción, explicación, desarrollo y aplicación práctica. No debemos creer una cosa, que nuestro predicador ya se le acabó el repertorio, ¿no? Tiene mucho para dar todavía a nuestro predicador. Y si hay ciertas similitudes con el primer mensaje que dio, es porque Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, quiere enfatizar algo. Esa es la razón. Entonces veamos en primer lugar la explicación de lo sucedido, versículos 11 y 12. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Presento una posible escena de lo ocurrido. El cojo había sido sanado, se emocionó mucho con sus nuevos amigos y entró con ellos al templo. El versículo que leímos dice que los tenía asidos, es decir, prendidos. Este hombre estaba aferrado a Pedro y a Juan. ¿La razón? ¿Alegría? ¿Tal vez miedo? ¿O quizás un shock emocional de lo que le había sucedido hizo que se aferrara a Pedro y Juan y no los quería soltar? Parece ser que participaron juntos de la reunión y de estar a la puerta del templo La Hermosa. Ahora, en el pórtico que se llama de Salomón, evidentemente transcurrió un tiempo. Y en ese tiempo la gente estaba atónita, se acercó y como queriendo una explicación de esto que estaba sucediendo. Pero, ¿recuerdan a alguien que había enseñado alguna vez en ese pórtico? En Juan capítulo 10, versículo 20 en adelante, el Señor se nos dice que en un día de invierno, en la fiesta de la dedicación, enseñó también en ese pórtico. Hay algo interesante allí. A él le preguntaron si era el Cristo. Bueno, él respondió. A su vez aprovechó para enseñar acerca de que sus ovejas oyen su voz.
Terminó diciendo que era uno con el Padre. Finalmente, como resultado, quisieron apedrearlo. Y él se termina escapando de ellos. No es casual que Lucas quiera dejar registro del lugar en el que Pedro estará predicando, dando un segundo mensaje. ¿Por qué razón? Ya lo dije. Porque el libro de los Hechos es la continuación de la obra de Jesús. Es lo que Jesús está haciendo a través de sus apóstoles y a través de la iglesia. Pero qué interesante que Pedro estará hablando en un lugar en el cual semanas atrás a su maestro quisieron apedrear. Y él se tuvo que escapar. Y aunque obtendrá ciertos resultados favorables, 5.000 personas, también allí, en el pórtico de Salomón, se dará la primera persecución a la iglesia de Cristo. Como si Lucas estuviera enfatizando que nadie se olvide jamás del pórtico de Salomón, lo que se desató allí, lo que se desencadenó la predicación. Bueno, y en este lugar la gente se amontonó queriendo una respuesta en cuanto a lo sucedido con el cojo, que ahora está de pie como trofeo, junto a Pedro y a Juan. Por lo que leemos, a diferencia de la primera vez, aquí nadie se está burlando. Es más, como que tienen cierto temor reverente a lo que está sucediendo. Entonces Pedro comienza el mensaje muy cortés, resaltando la identidad de ellos como el pueblo del pacto, varones israelitas. Varones israelitas que se estaban preguntando, ¿cómo es que se produjo ese milagro? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pedro va a responder con dos preguntas retóricas. La primera, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿No creen que esta es una manera tal vez leve, pero es una manera de reprocharles algo? Es un pequeño reproche. ¿Cómo es posible que ustedes, siendo el pueblo del pacto, acostumbrados a las maravillas de Dios, ahora se sorprenden de que un cojo de nacimiento sea sanado? ¿Acaso se olvidaron de las maravillas de Dios en tierra de Egipto? ¿Y qué de aquellas maravillas que Dios hizo a través de sus siervos los profetas? Y ahora están atónitos porque un hombre se puso de pie, un hombre imposibilitado. ¿Por qué se maravillan de esto? Su respuesta debería haber sido, mirá qué bien, Dios haciendo una de sus obras. Qué buen Dios tenemos, no hay nadie como Él. El problema de esta gente que estaba atónita era uno, que ellos negaban la deidad del Señor Jesús. Esa es la razón de que ellos están atónitos. No creían que el Señor Jesucristo fuera Dios o que Dios, el poder de Dios se manifestara a través de Él. Por eso un tiempo atrás, Juan capítulo 10, versículo 33 dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces el asombro, el hecho de que estuvieran atónitos, se debe a que no creían en la deidad del Señor Jesucristo. Si hubiesen creído en Él, no estarían atónitos por lo que estaba ocurriendo allí, en esa puerta. Otra de las razones por las que estaban atónitos era que de la teoría a la práctica puede haber un gran abismo. Una cosa es ver las maravillas de Dios, otra cosa es leerlas y tener que creerlas. A nosotros los creyentes en Cristo Jesús también nos sucede lo mismo. Leemos en nuestras Biblias las obras, el poder, las maravillas que nuestro Dios hizo y eso nos emociona. Pero luego en nuestra realidad, si el Señor llegara a contestar una oración o llegara a hacer un milagro, como que nos sacude un poquito. ¿Y aquí qué pasó? Y quedamos también un tanto atónitos. O más grave aún sería que, teniendo en derredor nuestro tantas manifestaciones de su poder, descreamos que pueda ayudarnos a nosotros en nuestra debilidad. De la teoría a la práctica hay un gran abismo. Y aquel Dios que abrió el mar rojo para que su pueblo transitara en seco y sus enemigos fueran destruidos, nos resulta extraño que hasta batallamos por depositar nuestra fe en Él. No se maravillen, señores, le está diciendo Pedro a esta gente que está atónita. La segunda pregunta que hace es, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este?
Les he dicho que nuestra naturaleza caída nos lleva siempre a alabar a los hombres antes que a Dios. Estoy pensando en los apóstoles Pablo, Bernabé, en Listra, Hechos capítulo 14. Sucede algo semejante. Un hombre imposibilitado a sus pies, cojo. Pablo le ordena que se ponga de pie. Este hombre dice que pegó un salto y anduvo. ¿Cuál fue la respuesta de la gente al ver esto? Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque era el encargado de dar la palabra, dice la Escritura. Dioses en medio de nosotros. Algo sobrenatural está pasando. Esa es nuestra tendencia. Los hombres tienen algo especial. Siempre nos inclinamos a eso. Bien decía Juan Calvino, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Aquí el reproche de Pedro es, ¿acaso creen que nosotros tenemos poder para hacer semejante milagro? ¿Creen que somos demasiados piadosos? Entonces, ¿esto nos confiere poderes sobrenaturales? Esta era una buena ocasión para que la figura de Pedro y Juan se elevara por las nubes, ¿no creen? Y con ustedes, Pedro y Juan. Pero no ha pasado nada de eso. No vemos nada de eso, sino todo lo contrario. Pedro aparta la atención de sí mismo y de Juan y la coloca sobre Jesucristo. Él es el tema central de su mensaje. Como se encontraba el ambiente, si Pedro lo deseaba, podría hasta sacar un beneficio personal y económico de lo que estaba sucediendo allí. Bueno, ahora pónganse en fila que voy a comenzar a sanarlo a uno por uno. Podría hacer eso si quería, pero no hizo. Volviendo a la pregunta retórica de Pedro, no crean, hermanos, que hoy sea muy distinto. Muchos creyentes creen que otros cristianos son una especie de cristianos iluminados, o que tienen una piedad sobrenatural, o que debido a su piedad, Dios está más cerca de ellos, que de otros cristianos. Por ejemplo, a los pastores suelen escribirle, pastor, ¿puede orar por esto o puede orar por aquello? ¿Tiene algo de malo pedir oración? Claro que no. Siempre es bueno que otros oren e intercedan por nosotros. Lo malo es creer que la oración del pastor, por cuanto es pastor, será escuchada y respondida antes que otra oración. Ah, no, cuando mi pastor ora, los cielos se conmueven y los ángeles corren. La Escritura dice que la oración eficaz del justo puede mucho, no la oración eficaz del pastor. Ahora todos nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro por los méritos de Cristo. Cada creyente puede acercarse a Dios. Hay iglesias que le piden al pastor que le ore. Pastor, ¿puede orarle a mi hijo? El pastor va y le ora a su hijo. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el pensamiento equivocado? Bueno, que como pastor o líder seguramente debe tener más piedad. Y esa piedad le confiere el primer lugar en la lista de oraciones a contestar. Eso es lo que pensamos muchas veces nosotros. Pero no es así la Escritura. Cada uno de nosotros tenemos el mismo acceso a Dios en cuanto a la oración. No es que uno está más cerca de Dios que otro, no. No es así. Y esto no se debe a nuestra piedad, se debe a Cristo. Porque cuando el Señor mira a Cristo, no a nosotros. Así que podemos acudir a eso. Pedro está diciendo, ustedes nos están mirando como si fuéramos pequeños dioses con poderes mágicos para sanar personas. Pero lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en este hombre, no nos tiene a nosotros como una fuente principal, sino a otro. La imagen de Pedro comienza a menguar y la de Jesús comienza a creer. Eso es lo que hace un buen líder. Menguar para que Jesús comience a crecer. Y ahora comienza a explicar la causa de la sanidad de este cojo. Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este hombre completa sanidad en presencia de todos vosotros. El mensaje de Pedro, hermanos, es cristocéntrico.
apunta directamente a Él. Dios ha glorificado a su Hijo Jesús y por la fe en su nombre le ha dado sanidad a este hombre. Desarraiguen la idea de que tenemos poderes o una piedad sobrenatural. No me miren a mí, dice Pedro. Jesús es la causa de la sanidad de este hombre. La comienza a explicar. Nosotros tenemos que tener cuidado cuando compartimos el Evangelio a otros y que el personaje central en nuestro mensaje seamos nosotros mismos. A veces lo hacemos, pero muchas veces inconscientes de lo que estamos haciendo. No nos damos cuenta. Vos sabés que yo antes era ladrón o drogadicto y ahora soy un hombre de bien y voy a la iglesia. Vos sabés que yo era una mujer que hacía esto y aquello y ahora soy decente y estoy leyendo mi Biblia. Mirame a mí qué bien que estoy desde que comencé a ir a la iglesia. Vos también podés estarlo. No nos damos cuenta de una cosa. Y yo. El mensaje central que queremos comunicar somos nosotros mismos. Yo entiendo que nuestro testimonio de conversión o los beneficios de haber conocido al Señor puede tener su lugar en una conversación con un incrédulo, pero nuestro testimonio de conversión no es el Evangelio. El Evangelio se trata de Jesús, de lo que Él hizo por la humanidad. A Él tenemos que proclamar cuando queremos evangelizar. Presten atención a las palabras de Pedro, cómo exalta a Cristo. Ha glorificado a su Hijo Jesús, al santo y justo, al autor de la vida, por la fe en su nombre, y continúa hasta el fin, haciendo el eje de su mensaje a Cristo mismo. Esa es la explicación de lo ocurrido con el cojo de nacimiento. Por la fe en el nombre de Jesús y por la fe que es por Él, ha dado a este hombre completa sanidad. Eso es todo. No nos miren más a nosotros, no nos pregunten más nada. Jesús ha hecho la obra en este hombre. Ahora bien, considerando el desarrollo del mensaje, quiero que prestemos atención a que Pedro, hermanos, no ha cambiado su manera de presentar el mensaje. Él sigue siendo confrontativo y no ha suavizado el mensaje para congraciarse con la gente. Ni siquiera parece que le afecta si sus oyentes lo reciben bien o mal. Él tiene un mensaje y lo tiene que dar independientemente de cómo reaccione la gente. La otra mitad del versículo 13. A quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Imagínense algo. Pedro está queriendo dar a conocer a Jesús. Eso se le encomendó. Ya explicó por qué razón este paralítico había sido sanado. Y ahora confronta a sus oyentes nuevamente con el pecado. Otra vez. Ustedes lo entregaron y negaron delante de Pilato. Ustedes negaron al santo y al justo. Qué palabras tan desgarradoras estas, hermanos. ¿Por qué razón? Lucas capítulo 4 nos dice que los demonios dijeron al Señor: déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Hasta los demonios sabían que Jesús era el Santo de Dios. Y hasta gente pagana, como la esposa de Pilato, que dijo a su marido: no tengas nada que ver con ese justo. Mateo 27. Sin embargo, el pueblo del pacto le negó. Ustedes negaron al santo y al justo, mientras que los demonios reconocen que Él es el santo. Eso es tremendo lo que está diciendo Pedro a esta gente. ¿Es así como se evangeliza, Pedro? ¿A dónde querés llegar? El pueblo del pacto le negó y pidieron que se suelte a un homicida con tal de ver morir a Jesús. Y por si esto fuera poco, dice Pedro, matasteis al autor de la vida. ¿Qué es esto? Me emocioné cuando leía a Pérez Millos compartir en cuanto a este versículo. Él dice, cito literalmente: tal vez algunos estuvieran pensando que la muerte de Jesús fue por la actuación del gobernador Pilato, o incluso por la indicación y presión de los líderes de la nación, pero la realidad es que ellos mismos tuvieron participación directa en la muerte del justo. Sigue:
La tremenda paradoja consiste en que aquellos habían pedido que se salvara la vida de un homicida y se condenase a muerte al autor de la vida. Barrabás era un destructor de la vida, Jesús el autor. Aquellos amaron más al homicida que al dador de la vida. Esto, dice el apóstol, es lo que vosotros hicisteis. Fin de la cita. ¿Les parece un buen método de evangelización este que está utilizando Pedro aquí con sus oyentes? ¿Decirle a la gente que son asesinos? ¿Alguna vez usted fue a compartir el evangelio? Hola, asesino. No utiliza por lo general ese método. Pedro iba directo al grano. Nosotros no estamos acostumbrados a esta metodología cuando les hablamos a otros de Jesús. No hacemos eso. Pero hermanos queridos, nosotros tenemos que tener cuidado en nuestra presentación del evangelio, porque a veces podemos caer en la tentación de endulzar a nuestros oyentes con nuestras palabras, de hacerlos sentir muy cómodos. A veces tenemos miedo al rechazo, entonces decimos solo cosas agradables y creemos que hemos compartido el evangelio. Vos tocás muy bien la guitarra, creo que podría ser muy útil en el ministerio de la música, en la iglesia. Oh, vos tenés buena dicción, tal vez Dios te quiere en el púlpito. ¿Sos docente? Probablemente Dios quiere que enseñes en la iglesia. Y buscamos ir a la gente de esa manera, endulzando sus cualidades. Y hasta podemos lograr que vengan a la iglesia. Pero pregúntate, ¿le compartiste en verdad el evangelio? ¿O solamente endulzaste sus oídos? Aquí vemos a nuestro predicador comparando a sus oyentes con asesinos. No porque su método consiste en hacerles sentir culpables para luego manipularlos emocionalmente. No es ese el propósito de Pedro, sino porque Pedro entiende que todo hombre necesita enfrentarse a la realidad del pecado y su culpabilidad. En el contexto de Pedro estaba relacionado directamente a la muerte del Señor Jesús. En nuestro contexto será otros pecados, tal vez más habituales que se suelen ver en nuestra nación. A veces te puede tocar estar con personas que están pasando enfermedades graves o enfermedades que vos sabés que van a terminar en muerte. A veces no sucede a los cristianos eso. Y probablemente tengas compasión y en alguna manera quieras ayudarlos. Y le vas a decir que vas a estar orando y a su vez que vas a presentar esa necesidad a la iglesia. Es lo más habitual. Pero quiero serte franco. La mejor manera de ayudarlos no es solamente con palabras dulces. No es solamente. Oro por vos, voy a presentar la oración a la iglesia. No. Esa es una buena oportunidad de decirles que ellos tienen un problema aún más grave que el que están sufriendo ahora. Su problema, aunque sea grave y de salud y termine en la muerte, es temporal. Pero ellos tienen un problema más grave aún, que es eterno. Es que el pecado ocasiona en sus vidas condenación eterna. ¿Eso no creen que es mucho más grave que una enfermedad que es temporal, aunque terminen muriendo? Y a eso tenemos que apuntar nosotros. Tal vez nosotros tengamos la vana esperanza de que si reciben la sanidad de sus cuerpos, entonces vendrán a los pies del Señor. Pero ¿por qué digo que es una vana esperanza? Porque en la Escritura nosotros vemos, hermanos, que la sanidad del cuerpo no es ni siquiera garantía de gratitud a Dios. Ni siquiera garantía. En Lucas 17 Jesús sanó milagrosamente a 10 leprosos, pero solo uno volvió dando gloria a Dios. Y Jesús mismo preguntó, ¿y los otros 9 dónde están? ¿Dónde? Ni siquiera vinieron para darle gracias. Así que la sanidad del cuerpo ni siquiera es garantía de que den gracias a Dios, y mucho menos de que vengan a los pies del Señor. En Juan 2 leemos que muchos aparentaron creer en Jesús viendo las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús ni siquiera se fiaba de ellos, porque sabía que esa fe era superficial. El jueves, si Dios permite, veremos un poco más de eso. Entonces, si quieres hacerle un bien a las personas, un bien mayor a decirle que estarás orando por su salud, no escapes a confrontarlo con la realidad de su pecado. Eso es hacerle bien a las personas. Hacerle ver que tiene un problema con Dios y es su pecado.
Podríamos decir que Pedro estuvo muy duro. Nosotros diríamos hoy que fue directamente al hueso. Aquí tenemos la introducción del mensaje de Pedro, la explicación de lo que ha sucedido y continuó con el desarrollo del mensaje confrontando a su audiencia con su pecado. Y para finalizar la prédica de Pedro, la aplicación práctica, algo a lo que la audiencia tiene que responder. Versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. El Evangelio no se trata simplemente de confrontar a nuestros oyentes con la realidad de su pecado. Si hiciéramos solamente eso, sería un evangelio incompleto. Desde el versículo 17 en adelante, Pedro comienza a desarrollar las buenas noticias. Ya ha dicho las malas noticias, ¿verdad? Ahora comienza a brindarles esperanza. Pero noten una cosa, hermanos. Pedro tiene compasión de sus oyentes. No es un tipo duro que está queriendo destrozarlos por lo que hicieron a su maestro. No, él tiene compasión de la gente. ¿En qué podemos ver esto? Él se pone al mismo nivel que ellos al decirles hermanos. Varones, hermanos. Si hay algo que te tiene que envolver cuando vas a compartir el Evangelio, es compasión por la gente. No eres distinto a ellos. Solamente eres un recipiente en el cual la gracia de Dios se ha derramado. No mejor que otros. Te tiene que envolver la compasión cuando le vas a compartir el Evangelio, que esa sea tu motivación. Pedro está diciendo, ustedes hicieron cosas horribles entregando a un inocente, pecaron contra Dios, pero sé que lo hicieron por ignorancia. Ahora bien, ¿significa que por haber hecho esto por ignorancia, eso como que lo absolvía de culpa o lo justificaba delante de Dios? Claro que no. Eran igual de culpables, con o sin ignorancia. Aunque no supieran lo que estaban haciendo, a quién estaban entregando para que fuera crucificado, de todas maneras necesitaban ser perdonados. Esto es lo que podemos apreciar cuando nuestro Señor estaba en la cruz, ¿verdad? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ignorantes, pero culpables, de todas maneras. Necesitaban, de todas maneras, el perdón de Dios. Aunque buscaran esconderse detrás de la ignorancia, la responsabilidad no queda rebajada por desconocer a quién habían entregado. Por eso es que necesitan con urgencia aquello que Pedro les estará ofreciendo en estos versículos. Nuestro predicador tiene compasión de la gente y desea que alcancen la salvación. Por eso les ofrece aquello que necesita la humanidad de todos los tiempos, el perdón de los pecados. Leímos en el 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hemos hablado la primera vez en el primer mensaje de Pedro acerca del arrepentimiento. Pero aquí añade, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la idea de convertirse es la de volverse. Es la vuelta de algo hacia algo. Y siempre está entrelazada con el arrepentimiento. Lo van a encontrar junto en las porciones de las Escrituras. En este contexto es la de volverse de sus pecados, de negar y entregar al Señor para que lo mataran. Pero ¿volverse a quién? Al mismo Señor Jesucristo. A Él. Eso era convertirse. Y convertirse siempre requiere una acción de parte del individuo. Ya sea abandonar algo y abrazar lo opuesto. Hacer o dejar de hacer algo. Una acción. Siempre, hermanos, se verán los frutos cuando un arrepentimiento y la conversión es genuina. Eso es lo que se espera. Es lo que Juan esperaba cuando la gente venía para que él los bautizara. En Lucas capítulo 3, cuando él terminó de dar un mensaje que conllevaba el arrepentimiento, la gente se acercó y comenzaron a preguntarle, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene.
y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también los publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de los que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Requería una acción de las personas. Bueno, ¿entendieron mi mensaje de arrepentimiento? ¿Están convertidos? Tienen que hacer esto y dejar de hacer lo otro. Eso es conversión. No solamente un remordimiento porque hiciste cosas malas, sino volverte de algo hacia algo. Eso es sumamente esperanzador. Pedro está diciendo que no todo estaba perdido. Ninguno de los ofensores que estaba lejos de alcanzar la gracia de Dios. Si se arrepentían y se volvían a Cristo, aún había gracia suficiente para ellos. No todo está perdido, dice Pedro. Pero lo más importante de todo esto no es aquello que vos podés y debés hacer, arrepentirte y convertirte. Lo que se destaca aquí es aquella obra que Dios hace de borrar tus pecados. Dios es el énfasis aquí. ¿No es aquello que imploraba David en su arrepentimiento en el Salmo 51? Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. No piensen, hermanos, en borrar pecados, en tomar un lápiz, escribir y borrás. ¿Vieron que siempre cuando borrás algo queda? En aquel contexto no tenían un lápiz y no estaban pensando en eso. La idea de borrar siempre era la idea de destruir. No hay más registro de esto. Se acabó. Eso es lo que sucede cuando hay arrepentimiento y conversión. Dios destruye tus pecados. No los recuerda nunca más y no los trae más para condenarte. No más. Tus pecados serán borrados. Y como consecuencia de haber sido borrados tus pecados, vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No solamente haciendo una referencia a la segunda venida del Señor Jesucristo, sino hoy experimentarás la paz del Señor. Eso es un refrigerio para tu alma cuando hay arrepentimiento y conversión. Estarás a cuentas con Dios. El pecado no será más un peso en tu vida. Maravilloso. Mis queridos hermanos, esto es el Evangelio, lo que Dios ha hecho. Y estas cosas tienes que incluir en la presentación del mismo. ¿Ocurrirá lo del capítulo 4, versículo 4? No lo sabes. Y ni siquiera tiene que ser tu meta. ¿Tendrás los mismos resultados que Pedro? Eso no es lo importante. Porque nuestro llamado no es a esperar resultados, sino ser fieles al mensaje que nos encomendó a nosotros. Tira la semilla y que el Señor haga lo que tenga que hacer. Esa es tu labor. Tal vez en nuestro medio se encuentre alguien que no ha recibido aún el perdón de Dios. Puede ser. Hoy es el día en el cual tus pecados pueden ser borrados, destruidos, quitados de ti. Si vienes al Señor en arrepentimiento y fe, quebrantaste sus mandamientos, ofendiste a un Dios santo, pero aún hay gracia suficiente. Aún hay gracia suficiente. Arrepiéntete de tus pecados, conviértete, ven a Cristo y tus pecados serán borrados. Este es el mensaje de Pedro. Gracias a Dios por su palabra.